Como cada lunes, José Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, bien, la verdad es que ajetreado con tanta actividad de Corpus, es verdad, claro. Y demás, pues bien, hemos estado entretenidos. Es que la actividad no solo llega al Corpus, llega al Pro-Corpus después del fin de semana. Eso es, sí, pero bien. Y los gigantes y cabezudos, todos estos salieron. Sí, estuvo ahí, además, con buena representación, además. El tiempo dentro de lo que cabe respetó, así que yo creo que todo el mundo pudo disfrutar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del coste de la soledad no deseada, ¿verdad? Sí, vamos a hablar del coste, que es uno de los últimos informes que ha hecho el Observatorio para la Soledad No Deseada, el Observatorio Estatal, que bueno, pues que nos dejan unas cifras verdaderamente preocupantes, ¿no? Y sobre todo vamos a conocer más en profundidad lo que es este observatorio, a qué se dedican y bueno, en función de estos datos que nos aporta este informe que se presentó hace pocas semanas en Madrid, pues conocer también las propuestas que tiene el propio observatorio y en este caso su presidenta que nos acompaña hoy, pues para combatir verdaderamente esta enfermedad social, ¿no? Como se denomina y que bueno, pues que nos deja cifras y datos, pues para que os hagáis una idea, ¿no? El informe refleja que más del 13%, el 13,4% de las personas en España sufre soledad no deseada y supone un coste de más de 14.000 millones de euros al Estado, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues nuestra invitada es Matilde Fernández Sanz, ella es presidenta de ese observatorio, es exministra de Servicios Sociales. Matilde, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Matilde. Lo primero, para el que nos escucha y no lo conoce, saber, ¿no?, qué es ese observatorio de la soledad no deseada. Pues en las elecciones generales de hace 4 años, nosotros nos dirigimos a todos los partidos políticos diciendo que en otras partes del mundo estaban un poquito más avanzados que nosotros en torno a la sensibilización hacia los poderes públicos y la actuación ante la sociedad con los temas de la soledad no deseada, que existía antes de la pandemia y que con la pandemia se han agudizado. Entonces pedimos que se creara un observatorio en algún ministerio y que se creara un plan estratégico. Las respuestas, pues bueno, no las vamos a analizar ahora, pero lo que sí contestó el Ministerio de Derechos Sociales es que en este momento su preocupación mayoritaria era disponer de recursos para reducir la lista de espera de la ley de la dependencia, cosa que, bueno, cualquier ciudadano lo podemos entender, ¿no? Y entonces la Fundación 11 dijo que estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad de crear un observatorio con fondos propios, con fondos europeos, y el observatorio se crea como alternativa desde la economía social a que la administración no lo creaba, y se crea para cumplir 2 grandes objetivos. Primero, investigar y conocer mucho más la situación de soledades del conjunto de la población española. Que en primer lugar las personas piensan en personas mayores y en personas con discapacidad, pero nuestro observatorio deja claro que también infancia, juventud, minorías étnicas, refugiados, inmigrantes, hay jóvenes, hay que mirar la soledad a lo largo de toda la vida. Y en segundo lugar, poner en valor las buenas prácticas y dar a conocer, poner en valor las buenas prácticas que hacemos en nuestro país y dar a conocer las buenas prácticas de otras partes del mundo. Y eso a través, sobre todo, de seminarios. Y estas son, bueno, nuestros 2 grandes objetivos. Sí, comentabas, Matilde, además un dato que nos llamaba la atención, ¿no?, cuando veíamos los resultados, ¿no?, de este primer informe, que siempre, efectivamente, la población mayor, la población en situación de dependencia, población con discapacidad, pero curiosamente el estudio refleja que casi el 22% de los jóvenes entre 16 y 24 años están en esta situación de esa soledad no deseada. ¿A qué puede ser debido o qué datos son los que habéis extraído como las causas, ¿no?, de esta situación entre los jóvenes? José Antonio, déjame decirte que este es el segundo estudio del observatorio. El primero fue uno sobre la percepción de la soledad no deseada, que era más lo que los sociólogos suelen decir, un cualitativo, ¿no? La aportación
fue la de recuperar una investigación que antes se hacía en el Inserso y que se estaba dejando de hacer desde más o menos la crisis económica. Entonces, ahí tenemos unos datos que dan respuesta a algo de lo que tú dices junto con este trabajo. Y si miramos otras investigaciones más parciales, yo creo que hay 3 motivos que producen la soledad en la juventud. Primero, su movilidad geográfica para ir a estudiar. Es decir, dejas tu familia, dejas tu pandilla, dejas tus amigos y te vas a otra ciudad, en general más grande de la tuya, y tienes que hacer nuevas amistades, nuevos contactos, etcétera, etcétera. El segundo motivo es esa movilidad geográfica para ir a trabajar. Donde incluso las relaciones sociales son todavía más difíciles, porque se encierra al mundo del trabajo, ¿no? Y a veces con ese entorno competitivo. Y en tercer lugar, los investigadores lo que nos dicen es ojo y atención a tantas redes y a tanta tecnología que encierra a los jóvenes y a los adolescentes en su habitación y les aísla. Con una red y con esa tecnología, a veces los jóvenes lo que te dicen es: no me dan respuesta a mis necesidades, por supuesto afectivas, pero también de relaciones. Entonces, sobre estas 3 cosas hay que trabajar y hay que dar respuestas. ¿Por qué esos jóvenes, digamos, se autoaíslan, o es al final el resto también con las redes sociales el que aíslan al resto de jóvenes porque están metidos en su burbuja? Se aíslan las circunstancias, la movilidad geográfica, aíslan las circunstancias, aísla una tecnología que crees que te va a dar todo y no te da nada más que un poquito, y tienes a la vez que seleccionar lo bueno de lo malo, y también se aíslan las propias personas. No tenemos que olvidar que hay un elemento en la soledad no deseada, hay elementos subjetivos, la propia personalidad, la pérdida de hábitos de convivencia, el no aprendizaje en la escuela y en la comunidad y en la familia de herramientas para ser capaz de establecer relaciones sociales con tu entorno. Bueno, son varias causas, unas más externas y otras más internas. Hablabais hace poco también en un conversatorio, ¿no?, que se hacía a través de Servimedia, de más que de soledad, de soledades, ¿no? De que hay muchas soledades y, sobre todo, como comentaba Matilde al principio, el poner en valor y el conocer buenas prácticas que se estén haciendo en nuestro país y en otros países. Y en ese sentido, no sé si nos puedes poner algún ejemplo o ejemplos de, bueno, pues a nivel institucional, que se puede estar haciendo en otros países, de los cuales no es que tengamos que aprender, pero sí tomar nota, ¿no? Que quizás a lo mejor, pues evidentemente estamos servir de viendo, ¿no?, referencia muchas exactamente, veces, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues ahí entra la otra gran función del observatorio, que son esos seminarios que hacemos, ¿no? Y entonces hemos hecho uno sobre cómo luchan contra la soledad todas las organizaciones de discapacidad, que bueno, José Antonio sabe mucho más que yo de esto. Hemos hecho otro sobre jóvenes y de pronto ha venido una gran organización holandesa y nos ha contado cómo están trabajando y nos ha llamado la atención diciendo: estemos atentos con la infancia, con esa infancia que sufre acoso psicológico, acoso físico a veces, como si no se atiende preventiva, si es posible, preventivamente, y se sigue con el paso de los años, en la adolescencia y en la juventud está produciendo mucho aislamiento en niños que han vivido esa realidad cuando ya van creciendo, ¿no? Y nos hablaron cómo estaban trabajando e intentando, sin hablar de soledad, porque hablarles de soledad y aislamiento a los jóvenes hace que huyan de esas convocatorias, hablando de otras cosas, vamos juntos a trabajar en otros proyectos de ocio, de cultura, etcétera, etcétera. Entonces ya se involucran y ya se hace frente a ese problema, ¿no? Perdón, porque estoy contando algo que parece más bien psicológico, pero forma parte de las dinámicas de trabajo con adolescentes y con jóvenes. Hemos hecho un seminario sobre buenas prácticas de nuestras administraciones públicas, municipales de forma especial, porque la administración local es la más próxima a la ciudadanía y es donde se pueden hacer todos estos grandes trabajos. Y os adelanto que casi seguro que el día 29, lo digo por si la queréis seguir,
casi seguro que el día 29 vamos a tener un seminario internacional donde va a venir el Departamento de Investigación Común de Europa, con todas las investigaciones que ha hecho Europa, hablando con los 20 y tantos países, no con todos, por eso digo 20 y tantos y no digo 27, y vamos a contactar con Japón, porque tiene ese Ministerio de la Soledad y es ese país con un porcentaje de longevidad tan alta o un poquito más alta que toda Europa. Y vamos a hablar también con Estados Unidos, que en el campo sanitario tienen fundaciones, también en el social, pero tienen trabajos muy interesantes. Y vamos a conocer, por lo tanto, otras realidades, además de la europea, con lo que se está haciendo a nivel internacional. ¿Dónde va a ser ese seminario y si se va a poder seguir? Rubén, lo vais a poder seguir porque se va a hacer online y se va a hacer desde el observatorio y toda la tecnología que la Fundación 11 tiene, que es potente para que podáis contactar y recoger lo que más os interese. José, la última. Sí, bueno, pues a ver, estamos en un periodo en el que estamos, ¿no, Matilde? Que conoces bien perfectamente. De elecciones, ¿verdad? Además llevas una cartera importante con el tema de las campañas electorales, elecciones. ¿Qué pediríais desde el observatorio, ¿no? ¿O qué demandáis a los partidos políticos de cara a las elecciones? Porque no sé si en las autonómicas y en las municipales se recogieron demasiadas cuestiones relativas a la soledad, creo que no. Pero bueno, de cara a las generales, pues no sé, en ese sentido, ¿qué llamamiento hacéis desde el observatorio a las formaciones políticas que van a concurrir el próximo 23 de julio? Bueno, os facilitaré a los dos, porque me he quedado encargada de leerme todos los programas electorales, no lo de todos los pueblos, sino los programas marco de todos los partidos políticos, para ver lo que han incorporado de documentación que les enviamos. Enviamos a todos los partidos políticos datos, propuestas para ámbito municipal y ámbito autonómico. Y ahí saldrá una radiografía. Ahora yo creo que no nos va a dar tiempo, aunque las grandes organizaciones sí lo van a hacer, para volver a recordar en ámbito estatal qué es lo que deberíamos reivindicar. Y yo sigo diciendo que es sobre todo trabajar en un plan estratégico, que sea un plan paraguas, para que luego llegue a las comunidades y a los ayuntamientos, y potenciar lugares de investigación. Si de momento no puede ser el observatorio en un ministerio, pues que sea pedirle al CIS que haga investigaciones, pedirle al Instituto de Estadística que incorpore el tema de la soledad en la estadística, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, mi mensaje para todos es que en la España del siglo XXI se necesita mayores niveles de cogobernanza. Y la cogobernanza quiere decir el acuerdo entre las 4 administraciones, si incluimos las diputaciones, las 4 administraciones españolas repartiendo dinero, repartiendo competencias y repartiendo liderazgo. Bueno, pues evidentemente ojalá que ese acuerdo y ese consenso llegue entre todas las partes. Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio de la Soledad No Deseada y exministra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por dedicarle tiempo a esta realidad social del siglo XXI. Un abrazo muy fuerte. Gracias. José Antonio, hasta el próximo lunes. Muy bien, buena semana. Un abrazo fuerte y